ejércitos de Roma. En esta historia, los Estados Unidos de Norteamérica, al aliarse con Roma, se han convertido en el ejército de Roma y por lo tanto son objeto de el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y es allí donde estamos nosotros marcando el descenso de ese poderoso ángel que va a dar poder al mensaje para nuestro tiempo. Y ese mensaje eso es el que se encuentra en Apocalipsis 18:4, que dice, y oí otra voz del cielo, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Desciende este poderoso ángel, o más bien es cuando recibe poder. ¿Sí? Este poderoso ángel recibe poder aquí, en el 11 de septiembre. En esta historia lo que estamos viendo es la repetición de estos mensajes angélicos. Y tal como en esta historia el primer mensaje comenzó a sonar aquí, pero como un incremento de conocimiento, aquí es cuando va a recibir poder. Y eso fue en el 2001, cuando se confirmó el principio de interpretación válido para este tiempo. Es también las reglas de interpretación de Guillermo Miller, pero es el principio de que la historia se repite. Línea sobre línea lo llamamos nosotros, línea profética sobre línea profética. Todas las diferentes historias de la Biblia, los movimientos reformatorios de la Biblia, todos ellos están relatando la misma historia. Y es la historia que está transcurriendo al fin del mundo. Esta cita se encuentra en Notas biográficas de Elena G. de White, página 451. ¿De dónde vino la noticia que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allá, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz particular con respecto a lo que ha de ocurrir sobre Nueva York. Lo único que sé es que algún día los grandes edificios en esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. Así que ella está relacionando este evento donde cayeron los grandes edificios de la ciudad de Nueva York con el ángel de Apocalipsis 18, 1 al 3, que ya mencionamos, que desciende en repetición o siendo tipificado por el ángel de Apocalipsis 10. Este ángel poderoso que descendió el 11 de agosto, cuando terminó el segundo ay, tipifica, simboliza este ángel poderoso que desciende el 11 de septiembre del 2001, cuando el tercer ay comienza, cuando las naciones se airan. Y después, en esta historia se desarrolla y al irse repitiendo estos hitos, van a reaparecer los diagramas. Solamente que en nuestra historia tenemos no solamente el diagrama de 1843, sino el que se imprimió en 1850 también, que juntos representan el fundamento y los pilares del adventismo. Aquí está la segunda prueba. Este es un proceso de prueba triple, que Dios está sometiendo primeramente a su pueblo, y el segundo hito está relacionado con una prueba visual. Son estos diagramas, pero también es la manera como se presenta este mensaje. Este mensaje se presenta línea sobre línea, y esto es un proceso visual. Se explica con diagramas,
como el que tenemos en este momento con nosotros. ¿Sí? En esta historia, durante esta historia, Dios va a educar a su pueblo en una forma visual. ¿Sí? La historia, la profecía, como se nos dice, es una delineación histórica. Así lo describe Elena G. de White, simbólica, delineación simbólica de eventos históricos que llevan hasta el fin del tiempo. El siguiente evento es la ley dominical. ¿Sí? La ley dominical es el gran evento en el horizonte y en el cual entendemos nosotros que se va a cerrar la puerta. Va a ser demasiado tarde para preparar nuestro carácter, porque la ley dominical es una crisis y la crisis únicamente revela el carácter que existe. En esta historia, el primer proceso de prueba fue para los protestantes y aquí el Señor se divorció de ellos. Aquí se cerró la puerta para los protestantes como denominación. Y todos aquellos protestantes que recibieron el mensaje pero lo rechazaron, también para ellos la gracia se terminó. ¿Sí? Entonces aquí hay una puerta que se cierra. En nuestra historia va a ser para los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Nuestro periodo de gracia para el adventismo en general culmina en la ley dominical. Y de aquí continúa hasta el momento cuando Miguel se coloca de pie y entonces el tiempo de gracia para la humanidad en general termina. Este es un cierre de gracia progresivo, es lo que está ilustrando. Pero el principio en la Biblia siempre ha sido que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Eso lo dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora, en esta historia, lo importante, hemos llegado aquí hasta ahorita hemos nada más puesto un fundamento, una lógica básica. Ahora viene la parte más importante. En esta historia, el tiempo de tardanza fue clave y nuestros pioneros identificaron, cuando este ángel descendió, el segundo ángel, nos dice que ellos vieron que se encontraban en un periodo de tardanza. Dice en Primeros Escritos, página 246, los chasqueados veían por las escrituras que estaban en el tiempo de demora y que debían aguardar con paciencia al cumplimiento de la visión. Entonces, ellos se dieron cuenta que estaban en el tiempo de tardanza. Nosotros también debemos de ser capaces de identificar en qué hito se ubica el tiempo de tardanza, ¿sí? Para saber, ya estamos familiarizados con las características, pero lo importante es saber en dónde el tiempo de tardanza se ubica. Y en lo natural, probablemente, antes de eso, dice Review and Herald, 19 de agosto de 1890, con frecuencia se me hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 fatuas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra. Se cumplió una vez durante esta historia de los mileristas y se va a volver a cumplir. Esta es la historia de la generación final. ¿Sí? Esta es la generación final. Es donde estamos viviendo hoy. Y es la historia de los mileristas. Se va a repetir esta parábola en nuestro tiempo. Y ella nos dice, en Conflicto de los Siglos, página 391, se nos dice que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas, o la experiencia del pueblo adventista. La parábola de las 10 vírgenes tuvo su cumplimiento más importante durante esta fase, ¿sí?
porque aquí ubicamos la tardanza, el clamor y el cierre de la puerta. Esta parábola tiene que volver a cumplirse en nuestro tiempo. Para que podamos entender esto, ¿dónde ubicamos el tiempo de tardanza? Lo más natural sería simplemente transportar este hito y colocarlo aquí, porque corresponde, ¿cierto? Corresponde naturalmente. Pero hay dificultades con hacer eso. Por lo menos hay 3 que hemos observado. Una de ellas es, si tuviéramos el tiempo de tardanza aquí, que lo voy a colocar por un momento. Si tuviéramos la tardanza aquí, como algunas personas creen que ocurriría, el problema es que de acuerdo a el primer punto que tenemos que recordar es que la parábola de las 10 vírgenes ilustra la experiencia del pueblo adventista. Entonces, vírgenes básicamente equivale con adventistas, ¿sí? Y los adventistas durante este periodo, por eso la parábola se cumplió durante esta parte, durante el periodo milerista adventista. En nuestro tiempo, puesto que Dios va a juzgar primero a su profeso pueblo de Dios, primeramente tenemos la prueba para el adventismo y posteriormente tenemos la prueba para el resto del mundo. Entonces, si nosotros hubiésemos de trasladar este punto de la tardanza a nuestro tiempo, si lo pusiéramos aquí abajo, descubriríamos que no corresponde, porque durante este periodo a quien está probando Dios es no a los adventistas, sino al resto del mundo. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, la tardanza está asociada, es la que marca el cabeceo de las vírgenes cuando se duermen. Pero para este periodo, Dios ya no está probando a las vírgenes. ¿Sí? Las vírgenes ya fueron probadas antes. No corresponde lógicamente con esto. ¿Sí? Punto número 2. En la parábola, la tardanza está asociada con vírgenes o adventistas que cabecean y se duermen. ¿Ustedes creen que cuando llegue la ley dominical van a estar los adventistas cabeceando y durmiendo? No, no va a haber adventistas cabeceando y durmiendo durante la ley dominical. Incluso las vírgenes insensatas van a andar asustadas y van a andar corriendo de un lugar a otro. Se les va a quitar el sueño. Entonces, no corresponde. Recordemos que la tardanza es cuando las vírgenes se duermen, pero durante la ley dominical no va a haber adventistas durmiendo. Entonces, eso tampoco coincide. Y número 3, la puerta de la gracia, nosotros entendemos que se cierra para los adventistas en la ley dominical. Porque para este tiempo Dios ya necesita adventistas que puedan reflejar su carácter de manera que puedan proclamar al mundo, no solamente con palabra, sino por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta historia, en esta parábola, la tardanza precede al cierre de la puerta, ¿sí? Esta parábola tiene un orden natural. Las vírgenes se duermen con la tardanza del esposo, son despertadas durante el clamor de medianoche y posteriormente se va a cerrar la puerta para las vírgenes insensatas. Entonces, no podríamos ubicar la tardanza para las vírgenes adventistas simultáneamente con el cierre de la puerta. No tiene sentido porque en la parábola hay un periodo de intermedio entre estos dos hitos. Entonces, por estas razones, no ubicamos el tiempo de tardanza en este hito, en la ley dominical. No corresponde. Entonces, ¿cómo ubicarlo? Tendremos que entender algo. En mensajes selectos tenemos que entender que durante estos procesos de prueba, Dios está ilustrando algo que Jesús, o más bien Jesús ilustró este principio cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él limpió el templo.
Nos dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 135, el profeta dice: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis 18, 1 y 2. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste este vino? En sus doctrinas falsas. Está diciéndonos que el ángel de Apocalipsis 18, 1 y 2 repiten el mismo mensaje que el segundo ángel. ¿Sí? Es una repetición del mensaje del segundo ángel y está denunciando las doctrinas falsas de Babilonia. Sigue diciendo: cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también en la obra final de amonestación al mundo se hacen dos llamados a las iglesias. Jesús limpió cuando estuvo en la tierra durante su ministerio el templo 2 veces. Al inicio de su ministerio y después al fin de su ministerio. Así que en esta historia tenemos 2 templos que están siendo purificados de manera progresiva. 3 pruebas para el templo de los protestantes, y puesto que desatendieron el llamado o la oportunidad, entonces fueron pasados por alto y únicamente los fieles se separaron ya de manera independiente. Hasta este momento el movimiento había sido interdenominacional. ¿Sí? El pueblo de Dios estaba esparcido entre las diferentes denominaciones protestantes, pero al llegar al gran primer chasco, viene una separación inevitable y ahora son ellos ya son un grupo independiente de las iglesias protestantes. Ahora son ellos ya los mileristas adventistas. Y ahora comienza para ellos este proceso de limpieza, de purificación. Y recuerdan ayer cuando leíamos sobre el primer día del primer mes, cómo estaba ilustrado esto, que el primer día del primer mes se erige el tabernáculo en la historia de Moisés, y cuando se erigía el tabernáculo era para purificarlo, ¿sí? En avance a una santa convocación. Entonces, esto está siendo ilustrado en esta historia. El pueblo, el templo que se le erige o se levanta aquí es el de los mileristas adventistas, pero tiene también que ser purificado. Y en este proceso de purificación, muchos de ellos van a ser desechados y los fieles van a ser ofrecidos como una ofrenda agradable a Dios. Cuando Jesús pase del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, esas 2 purificaciones del templo están mencionadas, están asociadas con la obra del ángel de Apocalipsis 18. Y dice, deseo de todas las gentes, página 132, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se levantará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Aquí se está mencionando, ella está relacionando la purificación doble del santuario, o las 2 purificaciones del templo, está asociándolas con la obra que está predicha en Malaquías, cuando vendría el ángel del pacto a su templo de manera inesperada para purificar a los hijos de Leví. Y recuerdan que cuando vimos el primer día del primer mes en la historia de Esdras, cómo él hace un llamado cuando él está saliendo de Babilonia
para congregar a quienes hacían falta. Los levitas, ¿sí? Entonces los levitas durante esta historia eran importantes. De esa manera están siendo ellos congregados, van a ser purificados, ¿sí? Esta historia enfatiza eso. Entonces, tenemos que entender este proceso de purificación del templo 2 veces. En nuestra historia, el primer templo con el que Dios va a purificar es el de su pueblo profeso, el adventismo del séptimo día. Dios lo purifica en 3 pasos y la purificación se concluye en la ley dominical. Los fieles entonces van a pasar a dar el fuerte pregón y el resto del mundo va a tener su purificación en 3 pasos. Por eso aquí tengo esto 3/1, porque este hito es simultáneamente el tercero para los adventistas. Aquí termina la prueba y simultáneamente inicia para el resto del mundo. Entonces hay una purificación doble en 3 pasos, ¿sí? Concluye una purificación del templo, inicia la purificación del segundo templo. Ahora, para entender, no hemos resuelto todavía el asunto de dónde ubicamos el tiempo de tardanza. Una vez que hemos entendido este principio, puesto que esta parábola ha de repetirse, obviamente se va a repetir entonces durante el periodo de los adventistas, ¿sí? Porque las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, nos dice el Espíritu de Profecía, ilustra la experiencia del pueblo adventista, ¿sí? Las vírgenes son adventistas, por lo tanto, la parábola no se va a cumplir durante este periodo, sino ha de ubicarse en este periodo, aquí. Entonces, lo que ocurrió es esto. Vamos a comprobarlo con este principio. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel han de combinarse. Esto es muy importante. En las citas de 1888 Materiales de 1888, página 804, dice: Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea profética, y su trabajo no ha de cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero, segundo y segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo, y han de correr paralelamente con el que le sigue. El tercer ángel proclama su advertencia en alta voz. Después de esto dijo Juan: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación, es decir, la del cuarto ángel, la luz de los 3 ángeles se combina, ¿sí? Este poderoso ángel que desciende, el cuarto, el que desciende en Apocalipsis 18, es la combinación, dice aquí, de los 3 mensajes angélicos. Otra cita, Craig's Collection, página 105. El Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Él está a punto de castigar a las agrupaciones religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que les ha dado. El gran mensaje, combinando los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, debe ser dado al mundo. Este ha de ser la preocupación de nuestra obra. Combinar estos mensajes en uno solo. Dice la siguiente cita, Manuscript Releases, manuscrito liberado, tomo 20, página 216 y 217. Ángeles están deteniendo los 4 vientos, representados como un caballo airado tratando de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra y sembrando destrucción y muerte a su paso. Lo que está diciendo aquí es, en Apocalipsis 7 se mencionan 4 ángeles que detienen los vientos para que no soplen, mientras que el pueblo de Dios va a ser sellado, ¿sí? Y eso ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Esos 4 vientos están representados, dice aquí, proféticamente, como un caballo airado tratando de soltarse. Y en profecía bíblica el caballo en ocasiones o frecuentemente representa el rol de Islam, ¿sí? En profecía bíblica, que está airado tratando de soltarse. Y en 11 de septiembre justamente ocurrió eso, ¿sí? Se puso una restricción sobre el Islam. En la misma forma como se había puesto una restricción durante el segundo ay,
cuando se dio la orden a los 4 ángeles que estaban en el Éufrates, ahí en Apocalipsis 9, que se soltaran a los ángeles, en Apocalipsis 9, gracias. Apocalipsis 9 se había dado la orden donde dice, versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Fueron desatados por 391 años y 15 días. Y al terminar este periodo podemos inferir que fueron nuevamente restringidos. Entonces, hay una restricción del Islam el 11 de agosto de 1840, cuando termina el segundo ay. Aquí hay una restricción del Islam nuevamente cuando inicia el tercer ay. En el 2001, cuando el Islam se desata, los Estados Unidos de Norteamérica apelan a las Naciones Unidas y ellos van a hacer una guerra internacional en contra del del terrorismo. Y entonces hay una restricción que se coloca sobre el Islam. Y si alguien tiene duda acerca de la relevancia del Islam en profecía bíblica, solo tiene que ver lo que está ocurriendo en las noticias hoy en día. ¿Sí? Cómo Islam está haciendo encabezados en todos los noticieros. ¿Sí? Ellos están cumpliendo el rol de reunir a todas las naciones en contra de ellos. Y esto es lo que va a propiciar que se dé el ambiente para crear una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente el nuevo orden mundial. ¿Sí? Es el Islam cumpliendo su rol profético de reunir a todos en contra de ellos. Pero simultáneamente ellos están haciendo un rol de distraer la atención del mundo, mientras que Dios está ocupado en sellar. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 7 se menciona que esos 4 vientos son restringidos, mientras que el sello de Dios se va a ir colocando sobre los suyos, o se va a colocar sobre los suyos en esta historia. Entonces hay un sellamiento ahí marcado y la cita en Manuscript Releases, tomo 16, página 40, dice: toda la tierra ha de ser iluminada con la gloria del Señor, los puros de corazón verán a Dios, son los que están siguiendo al Cordero por donde quiera que va, quienes recibirán poder de este ángel que descendió del cielo con gran poder. El primer ángel ha de repetirse proclamando la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. El mensaje del segundo ángel ha de repetirse: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Aquí lo que está ocurriendo es esto. Ya entendemos nosotros que este ángel de Apocalipsis 10 tipifica el primer ángel, o se repite. Este fue el cumplimiento imperfecto del mensaje del primer ángel. ¿Sí? Fue solamente un tipo que estaba simbolizando al cumplimiento perfecto que ocurre en nuestra historia, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende para dar poder al primer mensaje en nuestro tiempo. ¿Sí? Durante ya mencionamos, 1989 comenzó un aumento del conocimiento. El mensaje del primer ángel regresa a nuestra historia de manera progresiva, pero aquí recibe poder. Cuando Islam es restringido, desciende el mensaje de Apocalipsis 18.1 y aquí lo tenemos simbolizado. Pero también ella nos dice, el mensaje del segundo ángel también ha de repetirse. Ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios. Y está citando ella Apocalipsis 18.2 y 3. Dice, mensajes selectos, tomo 2, la esencia del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que ilumina a la tierra con su gloria. ¿Cuál es el ángel que ilumina la tierra con su gloria? Es el cuarto. Así que el cuarto ángel de Apocalipsis 18 no solamente estaba tipificado por el mensaje del primer ángel, sino también está tipificado por el mensaje del segundo ángel. Porque si ustedes comparan, sus mensajes son idénticos. El mensaje del segundo ángel clama, ha caído Babilonia. Y este mensajero, este ángel, también trae el mismo mensaje, ha caído Babilonia. Entonces, lo que ocurre el 11 de septiembre del 2001 es
que en realidad dos mensajes angélicos concurren o descienden en 11 de septiembre del 2001. Aquí se está dando poder al mensaje del primer ángel y aquí está descendiendo el mensaje del segundo ángel que va a recibir poder en el clamor de medianoche. Entonces 2001 marca el descenso simultáneo tanto del poder del mensaje del primer ángel como el mensaje del segundo ángel inicia su rol en nuestro tiempo. Y hemos ya mencionado, entonces, si esto es así, lo que está ilustrándonos aquí es esto, lo que ocurre en esta historia. Aquí tenemos la parábola de las 10 vírgenes. La manera en que le hemos explicado estos tres hitos, la tardanza, el clamor de medianoche, el cierre de la puerta, no los podemos ubicar en esta parte porque esta es la purificación del resto del mundo, no de los adventistas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar esta sección y ubicarla aquí, ¿sí? Esta sección, la historia del mensaje del primer ángel, se ubica aquí. La historia del segundo ángel se ubica también aquí. ¿Me explico? Porque son dos ángeles los que descienden simultáneamente. El primer ángel contiene esta historia. La purificación del protestantismo está simbolizando la purificación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel general, a nivel mundial. Pero también tenemos la purificación. Aquí son ya los que han aceptado el mensaje de verdad presente para este tiempo. En esta historia, los mileristas representan los que comieron el librito, los que creyeron en el mensaje y los que reconocieron las profecías. En nuestra historia, estos representan los que han aceptado los diagramas, los que han aceptado el tercer ay y los que entienden el aumento del conocimiento para nuestro tiempo. Esta historia también se ubica aquí, encima de esta, de manera que tenemos simultáneamente ocurriendo dos purificaciones, o más bien, estas dos purificaciones con sus características se ilustran, se combinan en una sola historia. Así que en el tiempo de tardanza, tenemos aquí el tiempo de tardanza que está asociado con el segundo mensaje, lo tenemos aquí. Y aquí tenemos una historia doble combinándose. Tenemos una purificación o un zarandeo, tanto en el adventismo en general, como también en el mensaje de la verdad presente. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo fanatismo surgir, no solamente en la Iglesia Adventista en general, sino también entre los creyentes de la verdad presente, ¿sí? De estos mensajes. Yo creo aquí vamos a quizás hacer una pausa y vamos en el siguiente tema, vamos a retomar esto mismo y lo vamos a llevar a una conclusión. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre.